Me complace mucho poder rendirle un homenaje a quien considero uno de los grandes escritores de Perú, pero además tengo la suerte de poder decir, como muchos de nosotros aquí, que Alfredo Bryce es mi amigo. Yo conocí a Alfredo Bryce en 1983 en la Universidad de Texas, en Austin. Alonso Cueto estaba por ahí también en esa época. Y Alfredo llegó y dio una conferencia que nunca olvidaré. Esa conferencia se publicó después, pero la conferencia se titulaba Confesiones sobre el arte de vivir y escribir novelas. Y ahí se me reveló un mundo, un autor a quien yo conocía, porque como ya comentaron más temprano mis compañeros, pues todos a los 10 o 11 años leímos Un mundo para Julius y digamos, vimos retratado un mundo que conocíamos, por ejemplo, el mundo del Colegio Inmaculado Corazón. Después, en el año 87, cuando yo ya había decidido que Alfredo Bryce, que la obra de Alfredo Bryce iba a ser el tema de mi obra, de mi tesis doctoral, tuve la inmensa suerte de que Alfredo regresara a Austin como profesor visitante. Y ahí empezó una larga conversación que ha durado 4 décadas. Alfredo y yo hemos conversado en Lima, en Madrid, en Austin, Texas, por supuesto, en muchas ciudades. Y estoy muy contento de estar otra vez en Lima y de encontrarme siempre con Alfredo Bryce y también con Cecilia Grau. Bueno, Alonso y Fernando y Gustavo han contado alguna anécdota y es verdad que cuando uno está cerca de Alfredo Bryce, el arte de fabular, el arte de contar una historia es siempre lo más importante. Yo recuerdo una anécdota que supongo que sería hacia el año 2001, no estoy seguro ya, tal vez en 2004, le habían hecho un homenaje también, un coloquio en el Instituto Cervantes de Londres. Y a la salida del segundo día se le acercó una amiga limeña, cuyo nombre no recuerdo, Alfredo, nunca, en Londres, Parra del Riego, en fin. El asunto es que esta amiga lo invitó a cenar y Alfredo le dijo, yo no voy si no va mi amigo César conmigo. Y entonces nos dio indicaciones de cómo llegar a su casa y había que llegar a Victoria Station en Londres y bajarnos, no me acuerdo, la estación, digamos, que se llamaba St. Mary's o St. Paul, una de esas cosas. Pues empezamos a caminar del hotel y no encontrábamos Victoria Station. Éramos 2 peruanos, todos limeños perdidos en Londres. Y entonces le dije, bueno, pero vamos a preguntar, pues, a Alfredo. Y Alfredo, que había vivido en Londres, que fue educado además en un colegio inglés, me dijo tranquilo y sabio lo siguiente: no, de preguntar puedes preguntar, el problema va a ser cuando te contesten. Efectivamente, me acerqué de un señor que andaba vendiendo rosas o periódicos, ya no recuerdo, y le pregunté, ¿no?, ¿dónde está Victoria Station? Y no le entendí ni papa. En fin, y le dije, vamos a seguir caminando hacia allá. Y de pronto, bromeando, pasamos delante de una tienda de lencería,
Victoria's Secret. Entonces, para bromear, le dije, mira, Alfredo, una tienda de Victoria's Secret. Y yo, ya debemos estar cerca entonces. En fin, todo en la obra de Alfredo puede ser convertido en literatura, porque Alfredo es un escritor que se deleita contando, y todo lo que han dicho todos mis otros colegas, es decir, busca la amistad del lector, busca la complicidad del lector a través de esta capacidad infinita que tiene para contar historias. En fin, comienzo. Hay libros y hay escritores cuya aparición deja una huella indeleble en la historia literaria de un país y de toda una literatura. Sus personajes no solo se convierten en parte de la memoria de un colectivo social y del mundo íntimo de los lectores, sino que su autor y sus criaturas se vuelven, sin saberlo, un referente indispensable de nuestro acervo cultural y sentimental. Este es el caso de Alfredo Bryce Echenique, a quien hoy y el día de ayer hemos homenajeado nada menos que en su alma mater, en la Universidad Nacional Mayor de San Carlos. La obra de Alfredo Bryce Echenique, compuesta por novelas, cuentos, crónicas y varios tomos de memorias, es una de las más leídas y más difundidas internacionalmente de la literatura peruana de nuestros días. Sus muchos títulos constituyen un aporte fundamental para el desarrollo de la narrativa peruana de la segunda parte del siglo XX, abriendo nuevos derroteros y posibilidades artísticas para la misma. En un primer momento, la obra de Bryce es heredera del neorrealismo urbano que cultivaron los escritores de la generación del 50, Ribeiro, Vargas Llosa, Luis Loaiza, entre muchos otros. Aunque la aparición de su obra coincide cronológicamente con otros escritores de la generación de 1960, vale decir, José Antonio Bravo, Miguel Gutiérrez, Edgardo Rivera Martínez, etc. Como dijo bien Luis García Montero esta mañana, hay una Lima que es la Lima de Alfredo Bryce, que gracias a nuestras lecturas, sobre todo de Un Mundo para Julius, conocemos a esta ciudad que sigue siendo materia de muchas historias, por supuesto. Sin embargo, la escritura de Bryce pronto se distanció de los postulados artísticos de sus contemporáneos para forjar un imaginario propio en el que una singular fusión de vida y literatura y la exploración de una frágil frontera entre realidad y ficción darán lugar a inusitados logros artísticos y nuevas maneras de contar. Bryce no solo es el mejor cronista de la clase alta peruana, sino también un lúcido explorador de la idiosincrasia peruana cuando ella se enfrenta a un contexto extranjero. A estos dos ejes temáticos se suman dos rasgos estilísticos que claramente distinguen su escritura: el estilo oral de su prosa y el uso del humor y la ironía, sin duda dos aportes incuestionables de su magnífica obra. Estos elementos temáticos y estilísticos le sirven a Bryce para crear una voz propia para narrar y un universo ficcional de características muy singulares, aquello que podemos llamar, sin temor a equivocarnos, el universo bryceano, ¿no es cierto? Y todo gran escritor es capaz de lograr su propio universo, de tener una voz propia y de tener un universo propio. Cuando nosotros leemos la prosa de Alfredo Bryce, sabemos que estamos incuestionablemente ante la presencia de una historia que solo puede ser contada como sabe hacerlo Alfredo. Nacido en Lima en 1939, Bryce se educó en colegios norteamericanos y británicos.
Más tarde estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y al mismo tiempo estudió Literatura. Y tras escribir una tesis sobre la función del diálogo en la narrativa de Ernest Hemingway, viajó a París en octubre de 1964 para seguir estudios de literatura en la Sorbona e intentar plasmar su vocación de escritor. Ya se ha hablado de Huerto Cerrado, por supuesto, pero lo voy a volver a decir, lo voy a volver a repetir. Luego de su primer año en París, Bryce se refugiaría en la ciudad italiana de Perugia, donde escribiría una serie de cuentos que más tarde daría a leer a otro viejo residente de París, su amigo, el escritor Julio Ramón Ribeiro. Gracias a Ribeiro, ese puñado de cuentos recibiría el título de Huerto Cerrado y tras obtener una mención honrosa en un concurso auspiciado por Casa de las Américas en Cuba, se publicaría en La Habana en 1968. Así, Bryce daría comienzo a una larga y distinguida carrera dedicada al arte de contar historias. Más de un crítico ha señalado el carácter homogéneo de Huerto Cerrado. Ello se debe, entre otros motivos, a que todos los cuentos del libro tienen como protagonista a un joven personaje de nombre Manolo, que vive una serie de experiencias iniciáticas instaladas en el mundo de la clase media y la burguesía peruana de los años 50. De todos los cuentos de Huerto Cerrado, sobresale sin duda Con Jimmy en Paracas, un memorable relato donde destaca la mirada tímida y frágil que Manolo, un niño que está a punto de entrar a la adolescencia, posa sobre su padre y su entorno social. La mirada y la voz de Manolo es la de un personaje desplazado e inseguro, un sujeto que contempla el mundo desde los márgenes y que desde la oralidad de su relato le confiesa al lector sus temores más íntimos. Destaquemos también en Huerto Cerrado la importancia de Dos Indios, un cuento en el que Manolo, tal vez con unos 22 años de edad, aparece deambulando por Europa. Allí, desde un anónimo café en Roma, el protagonista observa con ojos peruanos un mundo europeo que le resulta poco hospitalario y alienante. Dicho en pocas palabras, desde Roma, Manolo rememora con nostalgia su lejano mundo limeño al cual anhela volver. Esta psicología del sujeto marginal y solitario, unido al tema de la exploración de una peruanidad extraviada y enfrentada a un espacio cultural distinto al propio, serán dos temas que Bryce desarrollará a plenitud en su obra novelística. En los relatos de Huerto Cerrado, sin embargo, ambos asuntos ya se perfilan con una lograda expresividad psicológica y una gran madurez artística. La primera novela de Alfredo Bryce, Un mundo para Julius, de 1970, recibió grandes elogios al poco tiempo de su aparición y convirtió a su autor en un protagonista de la literatura peruana y latinoamericana. La crítica no tardó en destacar la gran oralidad del relato, producto de una voz narrativa llena de giros populares y muchos juegos lingüísticos, ¿no? Es una voz torrencial para narrar. A ello se suma un tono irónico y mordaz para contar por parte de un narrador tan escurridizo como desenfadado y burlón. Novela de largo aliento, por momentos traviesa y divertida, que posa una mirada crítica sobre el mundo de la clase alta. Un mundo para Julius revela la existencia de un escritor muy seguro de su oficio ante la palabra escrita. Por eso conviene recordar a modo de ejemplo su memorable comienzo. Julius nació en un palacio de la avenida Salaberry, frente al antiguo hipódromo de San Felipe. Un palacio con cocheras, jardines, piscina, pequeño huerto cerrado donde a los 2 años se perdía y lo encontraban siempre parado de espaldas, mirando, por ejemplo, una flor.
con departamentos para la servidumbre, con un lunar de carne en el rostro más bello, hasta con una carroza que usó tu bisabuelo Julius cuando era presidente de la República. Cuidado, no la toques, está llena de telarañas. Y él, de espaldas a su mamá, que era linda, tratando de alcanzar la manija de la puerta. La carroza y la sección servidumbre ejercieron siempre una extraña fascinación sobre Julius. La fascinación de, no lo toques, amor, por ahí no se va a darle. Ya entonces su padre había muerto. Julius forma parte de una vasta galería de personajes infantiles y juveniles que hacen de la narrativa peruana un género rico en novelas de aprendizaje o lo que se llama un Bildungsroman. La novela de Bryce narra los primeros años de un niño rico, curioso y sensible, destinado a heredar el mundo de sus mayores. Al comienzo del relato, Susan, su bella madre de ancestro británico, como dijo Alonso Cueto, las mujeres de Bryce son bellas. Cuando uno las lee, sabe efectivamente que son bellas, y Susan se distingue por su delicioso mechón rubio, ¿verdad? Susan Darling y su delicioso mechón rubio es una frase que se repite con insistencia en la novela. Al comienzo del relato, Susan, su bella madre de ancestro británico, ha enviudado, pero poco después se casará con Juan Lucas, un hombre frívolo y elegante, representante de una nueva burguesía peruana, admiradora de todo lo norteamericano. Julius es el menor de 4 hermanos, Bobby y Santiago, y Cynthia, la hermana más querida por el niño, que morirá a poco de iniciada la novela. Julius nunca comparte a plenitud el mundo fastuoso y privilegiado de su familia. Este es un mundo que el niño va descubriendo poco a poco, aunque sus padres y hermanos lo entienden como un orden natural en la sociedad peruana. Ausente Cynthia de la casa familiar y carente del amor de sus mayores, Julius se refugiará en el afecto genuino que encuentra entre los personajes de la servidumbre. Venidos de diversas regiones del Perú, estos constituyen la cara del otro Perú, ignorada por sus patrones, pero que Julius, desde su inocencia, llegará a conocer más a fondo. Tales son los casos de Nilda la selvática, la cocinera, por ejemplo, oriunda de la selva de Tambopata, y una gran contadora de historias de chunchos, como dice el narrador, que fascinan al niño. O de Celso y Daniel, los mayordomos venidos del mundo andino, o de Arminda la lavandera, proveniente del barrio popular del Rímac. Sin embargo, de todos los personajes de la servidumbre, la más importante es Vilma, el ama del niño, que es una suerte de segunda madre para Julius, y quien será expulsada arbitrariamente de la casa familiar tras ser abusada por el hermano mayor de Julius al final del primer capítulo. Como en toda novela de aprendizaje, asistimos al largo proceso de socialización del protagonista y su paulatino descubrimiento de un mundo cuyo referente histórico se sitúa de manera muy general en la década de los años 50 del siglo pasado. La mirada inocente e inquisitiva de Julius será la óptica privilegiada por el autor para mostrar la enorme brecha existente entre ricos y pobres en la sociedad peruana, así como las fisuras de un orden social arcaico e históricamente injusto. No obstante, la novela de Bryce nunca denuncia abiertamente este viejo mundo limeño, tan decadente como frívolo, sino que opta por ofrecer una mirada entre irónica y nostálgica sobre el mismo. Para ello, Bryce pone a funcionar a un narrador de características muy singulares. Una voz locuaz y atrevida, en una primera instancia, que parece cumplir las funciones de un narrador omnisciente, pero que también optará por explorar otras posibilidades discursivas, acercándose a su antojo a los hechos narrados o distanciándose de ellos cuando lo crea conveniente. Así, en el denso tejido verbal de la novela, el narrador a veces le cederá la palabra, le cederá su voz a los personajes, pero no satisfecho con ello, en otros momentos
irrumpirá en el relato y expresará abiertamente sus opiniones sobre la dudosa conducta de alguno de ellos. Juan Lucas, por ejemplo, será siempre blanco de sus más grandes burlas y sarcasmos. El memorable Juan Lucas, ¿verdad? De este modo, Bryce crea un narrador polifónico con una personalidad propia, alguien que conoce a fondo la idiosincrasia de los miembros de este fastuoso mundo limeño. Y si bien su voz condena la frivolidad de los personajes, también es cierto que a ratos el narrador expresa una cierta nostalgia por ese mundo caduco y decadente que condena a través de sus burlas y de su mirada irónica. Toda esta pluralidad de matices no sería posible sin la existencia de dos elementos privilegiados por la palabra de Bryce: la oralidad y el humor. La oralidad supone la existencia de una escritura que emula un lenguaje de tipo conversacional, lleno de coloquialismos, giros populares, peruanismos y mil y una digresiones del narrador a la manera de una buena charla. Esa locuacidad discursiva viene acompañada de un vasto despliegue de humor, un humor lúdico y burlón, a partir del cual el narrador busca la empatía y la complicidad del lector. De hecho, el lector se verá convertido en un privilegiado escucha del narrador, y una vez lograda su complicidad, el narrador sabrá mostrarle entre la risa y la ironía el lado oscuro y falso de un mundo burgués lleno de discretos encantos. La novela culmina dejando en evidencia el fin de la inocencia de Julius a los 11 años de edad, cuando descubre a través de su hermano Bobby que tras abandonar la casa familiar, Vilma se ha visto obligada a ejercer la prostitución para ganarse la vida. La constatación de ese hecho marca la expulsión de Julius del paraíso de la infancia y señala el despertar de una nueva conciencia en él como individuo en medio de su tristeza, y cito, llenecito de preguntas, eso sí, como dice la frase final del relato. Si en un mundo para Julius, Bryce evoca un universo limeño que conoció de primera mano debido a su propio itinerario vital, no menos cierto es que para fines de los años 70, su largo autoexilio en Europa también había dejado ya una huella perdurable en su conciencia creativa. Por ello, no resulta exagerado afirmar que con la publicación de Tantas veces Pedro, de 1977, su segunda novela, Bryce inaugura una nueva etapa en su imaginario. Para contar la historia de Pedro Balbuena, Bryce apela en una primera instancia a una voz en primera persona para dar vida a su narrador protagonista, cuya azarosa vida y tribulaciones amorosas conoceremos en detalle a través de su gran capacidad para recordar y fabular. Pedro Balbuena es una suerte de hermano mayor de Martín Romaña, el protagonista de la tercera novela de Bryce, La vida exagerada de Martín Romaña, que junto con el hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, conforman el díptico titulado Cuaderno de navegación en un sillón Voltaire. Y quiero recordar también este memorable comienzo de la novela. Dice así: mi nombre es Martín Romaña y esta es la historia de mi crisis positiva, y la historia también de mi cuaderno azul, y la historia además de cómo un día necesité de un cuaderno rojo para continuar la historia de mi cuaderno azul. Todo en un sillón Voltaire. Cabe advertir también que el parecido con la realidad de la que han sido tomados los hechos no será a menudo una simple coincidencia, y que lo que intento es llevar a cabo, con modestia aparte, mucha ilusión y justicia distributiva, es un esforzado ejercicio de interpretación, entendimiento y cariño multidireccional, del tipo a ver qué ha pasado aquí. Creo que me entiendo, pero puedo agregar que hay un afán inicial de atenerse a las leyes que convienen a la ficción y pido confianza. Ahí ya se da lo que Philippe Lejeune llama el pacto autobiográfico, ¿verdad?
La vida exagerada de Martín Romaña es una ambiciosa novela de corte autobiográfico cuyo protagonista y formato dialogan de cerca con la tradición picaresca y cervantina. Narrada en primera persona y dividida en capítulos episódicos, el libro cuenta las aventuras y desventuras del protagonista en el país bohemio y revolucionario de mayo de 68. Alejado de su entorno limeño, Martín es un personaje errante y aventurero que observa con ojos críticos su muerte de la casa familiar tras ser abusada por el hermano mayor de Julius al final del primer capítulo. Como en toda novela de aprendizaje, asistimos al largo proceso de socialización del protagonista y su paulatino descubrimiento de un mundo cuyo referente histórico se sitúa de manera muy general en la década de los años 50 del siglo pasado. La mirada inocente e inquisitiva de Julius será la óptica privilegiada por el autor para mostrar la enorme brecha existente entre ricos y pobres en la sociedad peruana, así como las fisuras de un orden social arcaico e históricamente injusto. No obstante, la novela de Bryce nunca denuncia abiertamente este viejo mundo limeño, tan decadente como frívolo, sino que opta por ofrecer una mirada entre irónica y nostálgica sobre el mismo. Para ello, Bryce pone a funcionar a un narrador de características muy singulares. Una voz locuaz y atrevida, en una primera instancia, que parece cumplir las funciones de un narrador omnisciente, pero que también optará por explorar otras posibilidades discursivas, acercándose a su antojo a los hechos narrados o distanciándose de ellos cuando lo crea conveniente. Así, en el denso tejido verbal de la novela, el narrador a veces le cederá la palabra, le cederá su voz a los personajes, pero no satisfecho con ello, en otros momentos irrumpirá en el relato y expresará abiertamente sus opiniones sobre la dudosa conducta de alguno de ellos. Juan Lucas, por ejemplo, será siempre blanco de sus más grandes burlas y sarcasmos. El memorable Juan Lucas, ¿verdad? De este modo, Bryce crea un narrador polifónico con una personalidad propia, alguien que conoce a fondo la idiosincrasia de los miembros de este fastuoso mundo limeño. Y si bien su voz condena la frivolidad de los personajes, también es cierto que a ratos el narrador expresa una cierta nostalgia por ese mundo caduco y decadente que condena a través de sus burlas y de su mirada irónica. Toda esta pluralidad de matices no sería posible sin la existencia de dos elementos privilegiados por la palabra de Bryce: la oralidad y el humor. La oralidad supone la existencia de una escritura que emula un lenguaje de tipo conversacional, lleno de coloquialismos, giros populares, peruanismos y mil y una digresiones del narrador a la manera de una buena charla. Esa locuacidad discursiva viene acompañada de un vasto despliegue de humor, un humor lúdico y burlón, a partir del cual el narrador busca la empatía y la complicidad del lector. De hecho, el lector se verá convertido en un privilegiado escucha del narrador, y una vez lograda su complicidad, el narrador sabrá mostrarle entre la risa y la ironía el lado oscuro y falso de un mundo burgués lleno de discretos encantos. La novela culmina dejando en evidencia el fin de la inocencia de Julius a los 11 años de edad, cuando descubre a través de su hermano Bobby que tras abandonar la casa familiar, Vilma se ha visto obligada a ejercer la prostitución para ganarse la vida. La constatación de ese hecho marca la expulsión de Julius del paraíso de la infancia y señala el despertar de una nueva conciencia en él como individuo en medio de su tristeza, y cito, llenecito de preguntas, eso sí, como dice la frase final del relato. Si en un mundo para Julius Bryce evoca un universo limeño que conoció de primera mano debido a su propio itinerario vital, no menos cierto es que para fines de los años 70, su largo autoexilio en Europa también había dejado ya una huella perdurable
en su conciencia creativa. Por ello, no resulta exagerado afirmar que con la publicación de Tantas veces Pedro, de 1977, su segunda novela, Bryce inaugura una nueva etapa en su imaginario. Para contar la historia de Pedro Balbuena, Bryce apela en una primera instancia a una voz en primera persona para dar vida a su narrador protagonista, cuya azarosa vida y tribulaciones amorosas conoceremos en detalle a través de su gran capacidad para recordar y fabular. Pedro Balbuena es una suerte de hermano mayor de Martín Romaña, el protagonista de la tercera novela de Bryce, La vida exagerada de Martín Romaña, que junto con el hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, conforman el díptico titulado Cuaderno. De otra manera, Un mundo para Julius es una novela irrepetible, un relato que abre la puerta a un espacio social ignorado en las letras peruanas hasta la aparición de la obra de Bryce. Igualmente, pocos escritores han sabido fabular sobre el exilio y el desgarramiento de la identidad peruana con la lucidez que lo ha hecho Bryce a través de sus muchos personajes. Desde Tantas veces Pedro, sus protagonistas viajan una y otra vez entre América y Europa, viviendo un cosmopolitismo de corte propio, intensamente sentimental y nostálgico, hasta hacer de esa experiencia otro tema fundamental de su ficción. Pensemos, por supuesto, en La última mudanza de Felipe Carrillo, pensemos en Reo de Nocturnidad. La última mudanza de Felipe Carrillo es una novela a la que yo le tengo mucho cariño, porque cuando Alfredo fue mi profesor en 1987 en Texas, escribía esa novela, y por la noche nos reuníamos y yo simplemente le tenía que decir: ¿cómo está Felipe Carrillo hoy, Alfredo? Y Alfredo enseguida me llenaba ese vacío, hasta que un día me dijo que Felipe Carrillo hoy se ha escapado en un helicóptero de la Hacienda Montenegro porque ha habido un maremoto en Piura. Y yo creí que ya Alfredo había enloquecido completamente. La obra de Bryce también ocupa un lugar protagónico en el desarrollo de la novela latinoamericana de fines del siglo pasado. Desde su exilio europeo en los años 60 en París, Bryce vio surgir a la gran novela del boom que cultivaron escritores como Cortázar, Vargas Llosa y García Márquez. Todos ellos examinaron los grandes temas de la historia e identidad latinoamericanas, y a partir de ambiciosas sagas narrativas emprendieron la búsqueda de eso que se llamó la novela total. Los logros artísticos de la novela del boom contribuyeron a una internacionalización sin precedentes de la novela latinoamericana, como bien sabemos. Pero si la novelística del boom se constituye a partir de una representación totalizante del mundo, la obra de Bryce está más ligada a la llamada generación del post, un grupo de escritores que incluye a Manuel Puig, a Antonio Skármeta, a Luis Rafael Sánchez, a Ángel Mastretta. Sobre esto habló muy lúcidamente ayer Ángel Esteban. Nacidos hacia 1940, todos ellos empezaron a publicar en pleno apogeo del boom, proponiendo una exploración más íntima de la realidad latinoamericana y un modo de narrar más directo y transparente. Si en la novelística del boom la voz que cuenta es la de un narrador todopoderoso que goza de amplios poderes en el relato, autores como Bryce privilegian una voz en primera persona a través de la cual el protagonista comparte sus dudas y fragilidades humanas con el lector. Además de cultivar el humor y el uso de un lenguaje coloquial y lúdico, la novelística de Bryce tiene múltiples referencias a la cultura popular, ¿no? La música, los valses, los tangos, las rancheras, la televisión, el cine, etcétera, etcétera, otorgándole a este elemento, la cultura popular, un protagonismo del que antes careció en la novela latinoamericana.
en esta apuesta, acaso menos solemne y también más humana, pero no por ello menos crítica para retratar lo latinoamericano, la obra de Bryce ocupa un lugar de privilegio. En fin, gracias, querido Alfredo, gracias de verdad por tantos buenos libros, por todos los momentos de felicidad que nos has regalado a tus lectores a lo largo de los años. En fin, creo que todos aquí presentes queremos tanto a Alfredo Bryce Echenique. Sí. Muchas gracias. Bueno, ahora abrimos las preguntas. Si alguien tuviera, podría alzar la mano. Muchas gracias por esta estupenda charla que nos abre hacia los caminos, ¿no? de la narrativa de Alfredo, que es tan difícil de resumir en media hora, porque es una narrativa larga, extensa y además densa. Pero yo quiero referirme a una cosa que has dicho al final que a mí me llama la atención porque me hubiera gustado tener la misma experiencia, y es que hablar un poco de cómo era Alfredo como profesor universitario. Es algo que desconozco totalmente y me gustaría saber. Alfredo era un gran profesor, pero a ver, en el plano más biográfico te puedo decir que, por supuesto, hizo un análisis agudísimo de 100 años de soledad, que fue la novela que leímos todo el semestre. Recuerdo especialmente una clase que dio, sería en octubre más o menos, y habló de la nostalgia en 100 años de soledad, ¿no? Y nos dijo que desde la primera frase de la novela había ya un elemento de nostalgia. Y es cierto, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. A partir de esa frase hizo una larga reflexión sobre el elemento de la nostalgia. Y nos decía que la nostalgia y la memoria son dos cosas distintas. La memoria es el recuerdo de un hecho concreto. La nostalgia es la idealización de ese recuerdo. Pero en todo caso, para resumir, Ángel, lo que te diría es que su lectura de 100 años de soledad fue una lectura propia. Sabe Dios dónde están esos papeles que él usaba para dictar clase. Ojalá estén en tu archivo, Alfredo querido. Pero también es cierto que era una lectura no solamente académica, sino una lectura de un escritor, de un creador. Quiero decir, creo que todos estaremos de acuerdo en poder decir que la nostalgia es un elemento poderosísimo en la novelística de Alfredo, ¿cierto? Y así por el estilo, ¿no? Así por el estilo. Pero después para mí vinieron las otras clases, las otras sesiones con él en un bar al que íbamos en Austin, que se llamaba, que él le puso el nombre de La Cucaracha, porque el bar se llamaba de forma muy anodina The Tower, y frente al bar había una compañía de pesticidas. Y había un enorme cucarachón que de noche se iluminaba y los ojos se le salían al cucarachón y además giraba. Alonso Cueto, que estaba por ahí en esa época, se acordará perfectamente del cucarachón. Quienes vivimos, cualquiera que haya vivido en Austin en esa época, se acordaba del cucarachón. Bueno, pues Alfredo y yo y otros amigos
íbamos a la cucaracha, porque así bautizó él a este bar, y él, mientras conversaba conmigo, veía este cucarachón horrible girar y girar y girar. Yo me sentaba de espaldas al cucarachón porque no lo soportaba. Esas fueron otras clases que me dio Alfredo sobre la literatura y sobre la vida, sobre todo. ¿Sigue una pregunta? Está bien. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta. Sí. Bueno, como ya usted ha mencionado, ¿no? Acá el escritor presidente Alfredo Bryce ha sido su maestro y ha compartido momentos usted con él anecdóticos. Y bueno, me gustaría saber en qué momento usted se encantó por su obra, por su narrativa o por el mismo Alfredo Bryce para haber desplazado un gran trabajo en su figura. Dos momentos, ¿no? Que ya los mencioné al comienzo. Primero, esa memorable charla que se llamaba Confesiones sobre el arte de vivir y escribir novelas. Esa charla está recogida en alguno de los libros que he hecho. Creo que ahí se me reveló un universo. Yo conocía a Alfredo a partir de Un Mundo para Julius solamente, pero luego de escucharlo, solamente le había publicado en ese momento La vida exagerada de Martín Romaña, o sea, 3 novelas, ¿no? Y cuando leí Martín Romaña, yo siempre se lo he dicho, decidí que yo quería estudiar la obra de Alfredo Bryce. Pero además de eso tuve la inmensa suerte de que llegara a Texas como profesor visitante. Ya. Okay, muchas gracias por esta mesa, gracias a todos los presentes. Así finalizamos. Hablé al inicio de esta jornada de esta expresión anglosajona, labor of love, ¿no? Un trabajo de amor. Y eso ha sido estos días, y no solamente eso, además ha sido también un momento de felicidad, que no siempre va asociado al amor, pero esta vez felizmente sí. Creo que todos hemos estado felices de estar con Alfredo Bryce. Espero que él también se haya sentido feliz de verlos y escuchar las palabras que hemos compartido con él. Hay 2 cosas que no puedo dejar de decir para cerrar este evento. La primera tiene que ver con la posteridad y la obra de los grandes autores como Alfredo Bryce, ¿no? En esta mano, si pongo nombres de autores notables de la literatura peruana, está Alfredo Bryce. 5 grandes, digamos, ¿no? Y podría ser más exigente y seguiría estando en ese grupo. Además está en una posición importante en el ámbito de la literatura en español, ¿no? Muy bien lo dijo César Ángel Esteban también, entre el boom y el post-boom. Y él encarna este momento en el cual el post-boom ya se está muriendo enfermo de sí mismo, se está volviendo algo que ya no se puede leer, que solamente unos cuantos iniciados entienden, y de pronto aparece esta ventana abierta en la literatura que es Un Mundo para Julius y Huerto Cerrado y La Felicidad Jajá y toda la obra de Alfredo Bryce, para hacernos notar que no siempre es necesario que se vean los pernos, los tornillos para hacer una máquina perfecta y deliciosa, ¿no? Eso se solía decir un escritor nacional, recuerdo, ¿no? Hace buenos edificios, pero deja los andamios puestos, ¿no? Se solía decir. Acá los andamios no son visibles. Y ahora que César leía El inicio del mundo para Julius, yo pensaba, justamente a mis 11 años, 10 años, cuando leí esa novela, fue ese primer párrafo el que me sorprendió y me hizo notar que había otra cosa que no era lo que me daban de leer normalmente, ¿no? Y creo que poco se ha hablado de la comparación entre ese inicio y Los Cachorros, el inicio de Los Cachorros. El inicio de Los Cachorros hay estos cambios de perspectiva que son muy visibles. Es como si, siendo un gran escritor Mario Vargas Llosa, él estuviera más en la mentalidad de vanguardia de mostrar la máquina y tenerla ahí paseando, ¿no? Pero de pronto está este cambio de intimidad, la carroza de tu abuelo, Julius, que es un cambio parecido a esos juegos que hace Vargas Llosa en Los Cachorros, pero sutil,
sutil, como cuando tenemos una pieza musical y de pronto por ahí comienza a colarse un oboe muy despacio y va tomando presencia, algo así, ¿no? Creo que esos cambios tan sutiles, esa forma de pensar en el lector, a los chicos en escritura creativa yo siempre les digo, miren, no se trata de escribir para el lector, pero sí hay que escribir pensando en él. Te tienen que entender, tú tienes que hacerte entender, tienes que hacer que sientan lo que quieres que sientan. El mismo Hemingway lo intentaba, a pesar de ser altamente objetivo y sintético. Entonces creo que eso es un gran aporte de Alfredo Bryce en ese momento, cuando se necesitaba, para virar el rumbo de la literatura en español. En ese sentido, no es para sobonearlo, pasarle la mano y tocarle la espalda a don Alfredo, creo que su obra marca un punto de giro interesante. La de Vargas Llosa tiene uno, la de Alfredo Bryce es otro punto de giro. Igual de importantes los dos, igual de significativos. Así que nos sentimos, hablo por Agustín, en término personal también, sumamente honrados de haber cometido este delito de justicia. Es ir contra todo, contra paros de transporte, ya nos ha pasado el año pasado, ya sabemos cómo es, ¿no? Y rendir este homenaje de afecto a Alfredo Bryce. Hay un teórico, Wayne Booth, que habla mucho, él trata mucho el tema del autor implícito. Entonces el autor implícito es un efecto que se genera al leer la obra. No es el narrador, que es una construcción del escritor. El autor implícito es esa imagen del narrador y del autor combinado que uno se va formando conforme lee y contamina ambos y que genera esta segunda ficción a partir de la primera ficción. Entonces cuando uno leía, hablo en pasado, cuando leemos Alfredo Bryce, es curioso cómo lo que decía César y Ángel, ese autor implícito que se crea entre nuestros ojos merece nuestro cariño, nuestro afecto, ¿no? Y nos gustaría sentarnos a conversar con él, cosa que no pasa con muchos escritores. Ni siquiera es necesario, ¿no? Puedo leer muy bien a alguien que me cae pésimo y disfrutar su literatura. En el caso de Alfredo Bryce, uno ama sus libros y a través de sus libros lo llega a amar a él. Y entiendo, yo no soy un amigo personal de él, pero entiendo que es un gran amigo. Voy a repetir una frase que no sé si es de Nostroza o de don Alfredo, o si por ahí alguno de ustedes la citó, ¿no? Si tienes un amigo peruano, cuídalo, es un tesoro. Tiene muchos amigos peruanos, muchos amigos de todo el mundo, pero él es un amigo peruano, ¿no? Y eso es lo que quiero festejar en este momento, agradeciéndole que nos haya acompañado toda la jornada, los días. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí tener también estas palabras de cierre. Primero quisiera agradecer a quienes han venido, han cruzado el Atlántico para estar con nosotros. Primero, por supuesto, a Luis García Montero, porque sé que he hecho un viaje hiperbólico para estar con nosotros, a Ángel Esteban, que algún día se enterarán porque es nuestro Martín Romaña español. El viaje exagerado. El viaje exagerado. Por supuesto, a José Eduardo Benavides, que también, ¿no?, hizo todo lo posible para estar con nosotros. A César Ferreira, quien de alguna manera me dijo, pero este homenaje puede crecer, no puede crecer mucho más, que también ha cruzado, ¿no?, los cielos para estar con nosotros. Y bueno, el día de ayer en la inauguración comenté que tenía más o menos unos 20, 21 años cuando Alfredo Bryce fue a San Marcos. Corría la mitad de los años 90, había publicado No me esperen en abril y hacía poco Las Antimemorias. Y bueno, para un joven que estudia literatura era emocionante ver a uno de sus autores mayores a quien había leído en el colegio, ¿no? Había leído algunos cuentos, como el cuento Una mano en las cuerdas, después Un mundo para Julius, que estuviera con nosotros, ¿no? Nunca pensé que la vida me diera la oportunidad de años después, muchos años después, pudiera ser uno de los organizadores para traer nuevamente a su alma mater. Quiero agradecerle por tantos libros que nos acompañan. Un mundo para Julius nos acompaña siempre en los sentimientos. Es un libro que está con nosotros en nuestro corazón. Uno vuelve siempre a Un mundo para Julius y se siente satisfecho, ¿no?, de tener un cómplice en la vida, que es el niño Julius. Julius es un cómplice de nuestra vida para nosotros, ¿no?, los que tenemos una sensibilidad
con la sociedad, con nuestro entorno. Bueno, yo quiero agradecer también a otras personas que han podido participar en el comité organizador, a César Ferreira, por supuesto, al doctor Américo Mudarra, director de la Escuela de Literatura y del departamento, al comité académico, a Jorge Eduardo Benavides, a Alonso Cueto, a Ángel Esteban, Luis García Montero, que también forma parte del comité académico, Fernando Iwasaki, que no estuvo con nosotros, pero decidió acompañarnos en este comité, a Mercedes Serna, a Ricardo Zumalavia, a Paloma Torres, y mi agradecimiento profundo a nuestro equipo de estudiantes valiosos. Esto es hecho para ustedes. Un aplauso para ustedes. Don Alfredo comentó, lo ha escrito, ¿no?, que San Marcos es el pulmón del Perú, y yo que los estudiantes son el corazón de San Marcos. Así que voy a mencionar a Julia Valeria Martel, a Jaime Sebastián Luna, a Anaí Giovanna, a Irma Cecilia Silva, a Adriana Sofía Quispe, a José Miguel Valverde, a Dominique Marcel Rosado, a Ronald Freddy Caicho, a María Belén Ortega, a José Manuel Vázquez, que han trabajado arduamente para que todos estemos bien, para que usted tenga su helado a tiempo, para que podamos tener, digamos, ¿no?, un momento de regocijo. Y yo nada más me queda que agradecerles también a los demás invitados que han hecho posible. Este país tiene sus altibajos, pero igual vamos contra viento y marea, vamos a continuar, digamos, con esas actividades. A nombre del decano de la Facultad de Letras, solamente me queda agradecerles a todos ustedes por estar aquí en el Fondo de Cultura el día de ayer y por cerrar estas jornadas internacionales. Muchísimas gracias. Solamente les daremos el pase a don Alfredo para que pueda decir todavía algunas palabras y cierre. Pues nada, estoy anonadado por este homenaje, por estas jornadas maravillosas de ayer y hoy, en que veo la grandeza de los amigos y la grandeza de los escritores y profesores que han hablado aquí estos días. Y realmente solo me queda decir que muchas gracias, como decía Pedro Vargas, el cantante tenor de las Américas. Muchas gracias. Bueno, agradecemos profundamente a nuestras autoridades, ponentes, invitados nacionales e internacionales y al público asistente por su participación en este encuentro. Con estas palabras damos por clausuradas oficialmente las Jornadas Internacionales Alfredo Bryce Echenique, las poéticas de la oralidad, la ironía y la memoria. Muchas gracias.